¿K0 qué es? ¿Perdón? K0 K0 es el número de onda de la onda incidente, pero en el espacio libre. O sea, la longitud de onda depende del índice de refracción, ¿no? Y esta sería 2pi entre lambda, donde lambda es la lambda en el espacio libre, ¿no? ¿Sí estamos hasta ahí? Profesor, una precisión de pronto en la línea anterior y bueno, igual en la última, cuando no sería más conveniente no manejar eso como M, o sea, porque es que pienso yo que esta M de aquí es esta misma M de acá. M1, M2, si tú quieres, o como le quieres llamar. No, o sea, no es necesario, pero solo es para que me aclara si es la misma o en realidad son diferentes. Lo que pasa, a ver, momento, esta es la matriz de transferencia Sí, de una interfaz. Esta es la matriz de transferencia de una capa. Mira, Víctor, yo lo Y veo. esta es la matriz de transferencia del conjunto de capas. Es decir, puedo tratar ahora Sí. con este formalismo, correcto. ¿no? O sea, lo que llega aquí, ¿no? Sería U0 más y menos, ¿no? Si yo le aplico la matriz de transferencia de esta capa, de esta interfaz, pues veo qué es lo que entra a la capa. Claro, Si luego le aplico la propagación, pues de ahora ya voy a caer en este extremo. Le aplico la siguiente interfaz, la siguiente capa, Claro. la siguiente interfaz, la siguiente capa, etcétera, etcétera. Y voy aplicando sucesivamente todas estas. sí, Lo que obtengo es una matriz de transferencia, sí. que lo que me da es justamente el comportamiento completo del conjunto de capas. Eso Que no eso sé. es lo que queremos Correcto. a final de Sí, cuentas. por eso decía que pues, Sí. era mejor Es como... análogo a las matrices de refracción y transmisión en las lentes. Exacto. Sí, así es. ¿Sí? Nada más que aquí son para capas delgadas. Bueno, no, hasta ahorita no hemos dicho delgadas, ¿no? Pero van a ser ¿Cuál es el delgadas. Axicon, profesor? ¿Cómo? ¿Sabe cuál es la del Axicon? ¿La de lexicon? No. Nosotros sí. ¿Sale? Entonces, con esto ya pueden, o sea, digamos, esto no está difícil de calcular, esto tampoco está difícil de calcular, ¿no? Entonces ya con eso pueden calcular, pues, la matriz de transferencia de un conjunto arbitrariamente complicado de capas, ¿sí? A incidencia normal o a incidencia oblicua, como sea, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ahí nada más sería cosa de ponerse a hacer ese tipo de cálculos. ¿Sí estamos hasta ahí? Ahora, ahí les va. Con esto ustedes pueden, ahora sí, esto al final de cuentas, ¿qué les da? Les da una matriz que se va a ver más o menos así, ¿no? Desde ahí, los coeficientes de transmisión y de reflexión de la capa completa, ¿no? O sea, el efecto neto de la capa, esta, de muchas capitas, ¿no? Completa, del recubrimiento completo, ¿sí? Él sí supo por qué el libro dijo. Ahí es donde viene esto. Ahí viene esto. Ah, no importa que haya llegado tarde. ¿Cómo? Ahí, de hecho, de ahí es donde saqué todo esto. Es el sale. el de Photonics, el tabicote ese negro, ¿no? Pero, aguas, esto solo viene en la última edición, en la que viene impresa a color. ¿Ves? Porque hay como, no sé, 10 o 12 copias en la biblioteca, pero creo que solamente hay 2 de la edición más reciente, 2 o 3, bueno, hay poquitas, que son las que vienen a color, que varias de las figuras vienen a color. Ese es el que sí trae este capítulo. El más viejito no lo trae. hace rato mencionó que esto venía en el Public. No, en el Foulis pueden investigar qué onda con los coeficientes de Fermi. Ah, ok. ¿Sí? Pero lo de las matrices de transferencia y todo esto de las capas delgadas viene en ese. Profesor, y por si ese tema que mencionó que era un tema que no era necesario, bueno, que creo que no venía en los cursos, va parte también de lo de ¿Parte de qué? de lo de ¿Por qué no? no. Sí, en principio sí. ¿Sale? A ver, vamos a ver.
¿Cómo andamos de tiempo? Por cierto, 9. Sale, a ver. Ahora, aquí viene una parte interesante. A ver, asuman que tenemos una cosa de estas de muchísimas capas. ¿Sí? En principio pensemos que es una infinidad de capas. Pero además pensemos que es repetitiva, es decir, pueden agarrarse un periodo de 2, 3, 5, 10, 12 capas, las que quieran, no importa. Pero ese conjunto de capas, luego, que pueden ser una más delgada, una más gruesa, con los índices de refracción que ustedes quieran, pero tienen un conjunto de, no sé, 6 capas. Y ese conjunto de 6 capas luego lo repiten y lo repiten y lo repiten. Es decir, el recubrimiento en total tiene un ciclo de repetición. ¿Sí se entiende la idea? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucede en ese caso. ¿Sí? Voy a... ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un conjunto de N1, N2, N3, N y esto es lo que voy a llamar, lo voy a denotar por lambda mayúscula, ¿no? Es un periodo que luego se repite, es decir, aquí vuelvo a tener N1, N2, N3 con los mismos espesores hasta NI y luego se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. ¿Sí estamos? ¿Sí se entiende la idea? Y esto en principio lo repetimos indefinidamente. ¿Sale? Ya sabemos que en un sistema real pues lo repetiremos, no sé, 100 veces o 50 veces o algo así. Pero ahorita para el formalismo pensemos lo infinitamente. Ahora, este periodo, este bloque, ¿no? Yo podría escribir la matriz de transferencia que corresponde a ese bloque, ¿cierto? O sea, veo qué pasa en esta interfaz, más la propagación aquí, más esta interfaz, más la propagación aquí, más esta interfaz, etcétera, etcétera. Pues va a ser un producto de varias matrices, así como el de allá, y yo puedo crear la matriz de transferencia de este bloque. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahora un poco vamos a llamar M0 a esa matriz de transferencia a la que corresponde a este bloque, al bloque que se repite y se repite y se repite. Vamos a llamar la matriz de transferencia M0, le vamos a llamar a la matriz de transferencia que corresponde a ese bloque, al bloque que se repite indefinidamente. ¿Sí estamos? ¿Ok? Entonces, este sistema de muchísimas capas lo podría ver como si fuera un bloque como si fuera una capa con una M1, M0, más otra capa con una M0, más otra capa con M0, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y para atrás también. ¿Sí o no? ¿Sí? Si ahora pienso en establecer la relación de transferencia entre dos de estas capas, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? ¿Sí? Si aquí tengo UM y aquí tengo UM más 1, ¿sí? Más y menos. Mencionó que esa M0 va a ser la matriz de transferencia que corresponde a un bloque de M1 hasta NI. Sí. ¿Ok? ¿Cómo se relacionan estas? Pues lo que me queda es UM más 1 más UM más 1 menos es igual a M0 por UM más UM menos. ¿Cierto? Esos son como Las mismas U's que están acá. Nada más que aquí. bloques ya, ¿no? Pero es que, de nuevo, como podemos construir la matriz de transferencia de un bloque, pues podemos tratar al bloque como si fuera una sola capa. Que internamente tenga su estructura, bueno, es otro asunto desde el punto de vista formal. El efecto del bloque está contenido aquí en M0. ¿Cierto? ¿Sí estamos hasta ahí?
Doctor, ¿podría ser los subíndices más grandes? Es que no lo alcanzo. A ver si. Sí. ¿En qué parte? Allí. UM Ajá. Y UM uno más más uno. 1. UM más 1. ¿Estas sí se ven? Ah. No. ¿Se puede más grande? ¿Sale? ¿Sí? Pues no. ¿Sí vamos hasta ahí? Sí. Ahora, ahí les va. Esto es infinito para atrás y para adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces, si yo me paro en este bloque, o en este bloque, o en este bloque para hacer este cálculo, da lo mismo, ¿no? La amplitud no debiera cambiar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Simplemente porque pues, yo no puedo distinguir, si esto es infinito en ambas direcciones, no puedo distinguir en cuál me encuentro. ¿Sí? Todos son iguales. ¿Sí? Y lo único que sí le sucede a la onda entre esta y esta, ¿no? La única diferencia, o sea, su amplitud debe ser igual, pero la única diferencia es que debiera haber un cambio de fase. ¿Cierto? Un cambio de fase dado por K mayúscula igual a phi mayúscula dividido sobre lambda mayúscula. ¿Sale? ¿Sí estamos hasta ahí? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que M0 aplicado a UM más UM menos, ¿sí? Va a tener que ser igual a un vector que tiene las mismas amplitudes, ¿no? UM más UM menos, y que lo único que le pasa es que se le imprime una fase. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Profe, esa lambda que se me esa lambda ahí que es. Esa lambda es el periodo. Acá está. ¿Sale? O sea, es el tamaño físico de cada bloque. ¿Sí? A ver, ¿esto no le suena a nada? A ondas de Bloch más o menos. ¿Cómo? Como lo que hacíamos en Bloch, ¿no? Es algo parecido a lo que hacíamos con Bloch, ¿no? En mecánica cuántica para... Sí, porque la onda era la misma, pero con Es la fase. una ecuación de vectores y valores propios. Ah, sí, sí, de hecho sí. Porque ¿Cierto? es un operador por es igual a una constante. Tal cual, es lo mismito que ya habíamos hecho. Ajá. ¿Sí? Donde además sucede que lo único que le sucede a la onda es que se le imprime una fase, que es lo mismo que pasaba con los electrones en la ecuación de Bloch, ¿se acuerdan? ¿Sí? Allá no eran vectores tradicionales, eran funciones, pero a final de cuentas es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y ahí ese K. Lo acabo de introducir, es esto. O sea, esa relación. Eso es, sí. Sí. ¿Ok? Pero no tiene, no sé. No hay algún nombre o algo así que. Bueno, esa relación, la fase sobre. Sí, bueno, esto es cierto siempre, ¿no? Esto sería como el número de onda de esa onda que se está propagando. A ver, ¿sí estamos hasta ahí? Sí. Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación de valores y vectores propios? Como se resuelve una ecuación de... ¿Y cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, lo que hace es la matriz, le resta... Para los valores propios queda el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Y eso les va a arrojar los valores propios. Sí. Y luego reemplaza los Donde valores además propios. ya sabemos que lambda deben tener esta forma, además. ¿Sí? Sí, a ver, ¿todos entendieron eso? ¿Cómo se resuelve una ecuación de valores propios? Se tiene que resolver el polinomio característico. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me queda esto?
Lo que me queda es, voy a seguirle aquí, nos quedan muchos espacios. No, puedes seguir aquí más. Ahorita le sigo acá. M0 menos E a la I phi por la identidad. El módulo de eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Es el polinomio característico, ¿sí? El determinante de eso. Y eso me implica que E a la menos I phi va a ser igual a 1/2 de 1 sobre t más 1 sobre t conjugado más menos, digo acá abajo, ¿no? Y por 1 menos 1/2 se multiplica a 1 sobre t menos t 1 sobre t conjugado cuadrado y raíz. ¿Ok? Uy, profe, ¿cómo dedujo eso? ¿Cómo? Sí, las T y todo eso. A ver, Ya, se me imagino. vamos a Ah, hacerlo acá. ¿las T son los coeficientes de Fresnel o es La un T factor? es el coeficiente de Fresnel, el Una, coeficiente dos, de dos, Fresnel dos. equivalente que le correspondería a la capa completa. Ajá. Ok. ¿Sale? Ujú. ¿Las teques? No, Es el coeficiente de transmisión que correspondería a la capa completa. O sea, sería esta T, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Una de estas T's, que aquí son iguales porque lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha es lo mismo. Entonces ir para acá o ir para acá está igual. ¿Sí? ¿Esos son test asterisco? Son conjugados. ¿Sí? Ujú. Acuérdense que como aquí ya va a haber propagación dentro de la capa, ¿no? Estos tres van a incluir, digamos, una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí estamos? ¿Ok? A ver, ¿dónde sigo? Voy a borrar por acá. Entonces, pero una observación, profe. Si uno va, Sí. se va a meter ese cálculo, entonces la M que debe tomar es esta M que tiene 1 sobre T 2, 1 y por esa matriz que está allí. O sea, Uno calcula, solo como cuál es el camino. O sea, entonces No, es a ver. esta matriz menos... para esta capa, o sea, yo voy a tener una matriz de transferencia para esta interfaz, una de propagación aquí, Sí. una de aquí, una de aquí, una de aquí, una de aquí, etcétera, etcétera, para todas las capas. Ujú. Calculo todas esas y las multiplico. Y eso me da la M0, que es la que corresponde al Ok. total, Que la que M es la tiene total. esta misma estructura. Ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, la T, por ejemplo, sería esta entrada, ¿no? Bueno, aquí está la T, ¿no? Este multiplicado por la matriz, aquí me da la transmisión, el coeficiente, 1 entre el coeficiente de transmisión, Ajá. ¿cierto? Entonces, si yo me fijo en esta entrada, en la matriz total, obtengo la T. Esa es la T. Ok. ¿Sí estamos? Ujú, sí, sobre la total. Eso es lo que quería saber. ¿Sí? O sea, sería la T que corresponde a la matriz, o sea, sería la entrada esta que corresponde a la matriz de toda la capa, de todo el bloque que se repite. ¿Sí estamos? Ujú. ¿Sí? Ok. Entonces de allá, si me quedo nada más con la parte real de esa expresión, si me quedo con la parte real de esa expresión, lo que tengo es que coseno de phi mayúscula va a ser igual a la parte real de 1 sobre t. ¿Sale? Eso me implica también que los vectores propios ahora me quedan U0 más U0. Ah, bueno, habíamos dicho que se llamaba UN, ¿verdad? UM menos van a ser proporcionales a R sobre T, T a la I phi menos 1 sobre T conjugado. Todos son nada más haciendo las sustituciones correctas, ¿ok? ¿Sale? A ver, ¿me voy a dar algo que es el T conjugado?
es el número conjugado de t. O sea, t es un número. Sí, pero... Saque el número conjugado. Pero ¿por qué tenía que salir? Sale de sacar el módulo de eso. Bueno, el determinante, ¿no? Bueno, Sí, háganlo, o sea, eso sí, es una tablita que pueden hacer. Lo que les quedaría es esta matriz menos en esta entrada y esta entrada menos e a la i, a la menos i phi. Saquen el módulo de eso y resuelvan. Eso igual a 0. Y lo que les vaya, a lo que van a llegar es a esto. ¿Sale? y bueno, ahí hay dos T's, la T12 y T21. En este caso son iguales. Ah, ok. ¿Cómo? En este caso son iguales porque esto se repite y se repite y repite. Entonces la parte, digamos, esta interfaz es igual a esta interfaz. Ajá. Y es igual a la del siguiente bloque y a la del siguiente bloque y a la del siguiente bloque. Entonces todo es igual en ambas direcciones. ¿Sale? Entonces ya nada más no le pongan 1, 2, pongan el T y ya, ¿no? Pero se repite, ese R1. Ah, sí. ¿Ok? Y ahí también R12 y R21 también van a ser iguales. No, esto es lo mismo, que eso sale de lo de allá. Hay que sustituirlo ahora para hallar. Si ya conozco los valores propios, ya conozco la matriz, ahora lo que tengo que hallar es el vector. Es el vector propio. Entonces, hagan la sustitución de los valores propios aquí Y obtienen. y entonces obtienen los vectores propios, que tienen que ser de esta forma. ¿Sale? Ok. Ahora lo que queda es coseno de 2pi k sobre g. Ahora estoy introduciendo esta g, ahorita les digo qué es. Es igual a la parte real de 1 sobre t. Y voy a poner aquí explícitamente de omega, ¿no? Donde g va a ser igual a 2pi sobre lambda. O sea, es reescribir esto que está acá arriba de todas formas, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Porque phi ya sabemos cuánto era phi, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, esta función que está aquí, esto que está de este lado, es una función periódica, es coseno. ¿Sale? ¿Sí estamos? Eso implica que existen muchas soluciones a la ecuación, ¿sí es cierto? ¿Sí? O sea, no sé cuánto valga esto, va a valer lo que le toque valer, pero va a haber muchos cruces con coseno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a buscar las soluciones tales que menos g sobre 2 es menor o igual que k menor o igual que g sobre 2. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Ahí está la definición. Nos vamos a quedar nada más con un conjunto de soluciones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar ahora las soluciones que se encuentran en esta región. Las Ks que se encuentran en ese cachito es lo que vamos a llamar la primera zona de brillo. ¿Ok? Empiezan a salir nombres que suenan, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo esto es más o menos equivalente a lo que ya hemos visto. Ya salió blog por allá, bueno, algo parecido, ¿no? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? A ver. Que va a haber soluciones tales que la parte real de 1 sobre t de omega va a ser menor que 1 y va a haber partes en donde la parte real de 1 sobre t de omega van a ser mayores que 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando la parte real de 1 sobre t es menor que 1, entonces existe solución, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Puedes repetir, por favor?
Cuando esto sea menor que 1, existe solución, es decir, esta ecuación tiene solución. Cuando esto sucede, esta ecuación ya no tiene solución. Correcto. Porque coseno está acotada entre 0 y 1. Sí, Entre menos 1 y 1, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, hay solución, y eso qué quiere decir que hay transmisión, o sea, existe alguna, la transmisión es un número real, bueno, existe solución para t, Correcto. ¿no? En este caso no existe solución para t. ¿Y eso qué significa? ¿Que no se Eso transmite? significa que va a haber regiones de frecuencia Ah, en las cuales la transmisión Sí, me entiendo. existe y zonas donde la transmisión no existe. ¿Sí? Es decir, va a haber bandas donde los fotones ahora, no los electrones, los fotones se propagan y bandas espectrales donde los fotones no se propagan. Vea, pues. ¿Eso qué quiere decir? Que una estructura como esta Gaps. va a tener gaps de transmisión, ahora óptico, no electrónico, ¿no? Zonas de transmisión, o bandas de transmisión fotónica y bandas prohibidas fotónicamente. cuando es mayor. ¿Sí estamos? ¿Qué cosa no es tanto menos una N? Ajá, sí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, esto es algo muy, muy parecido a lo que ya había salido, ¿no? O sea, cuando resolvimos el problema electrónico, ¿no? En un cristal, donde por cristal entendíamos un arreglo periódico de átomos que me generan un potencial periódico, que cuando metí la ecuación de Schrödinger, me daba una solución de este estilo, ¿no? Una cosa que solo imprimía fase, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Me daba una serie de energías, ¿sí? Para las cuales podía haber electrones y los electrones se propagaban en el cristal, etcétera, etcétera. Y una serie de energías para las cuales los electrones no podían propagarse. ¿Sí se acuerdan? Estados que no estaban permitido la existencia de electrones en esos estados. ¿Sí? Las bandas prohibidas y bandas permitidas. Bueno, acá es lo mismo, pero ahora en vez de ser con electrones, ahora es con fotones. Es decir, hay bandas en las cuales los fotones pueden propagarse por el material y bandas en las cuales está prohibido que los fotones se propaguen en el material. ¿Lo de los cristales fotónicos es relativamente reciente? Relativamente. ¿Cómo de qué año data más o menos? Así? Híjole, no estoy seguro. Un número ahí por Debe darles. ser como de los 80s, por ahí así más o menos, que empezó todo esto. Más o menos, ¿eh? No me crees. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esta misma idea, aquí lo hicimos con una cosa que tiene periodicidad en una dirección. ¿Sí? En principio podríamos escribir el formalismo para algo que tiene periodicidad en dos direcciones. Ahora imagínense que en vez de tener repetición de... Ahora, este periodo puede ser muy cortito, ¿eh? O sea, podrían ser incluso nada más alternar dos capas distintas, en vez de que sea una cosa muy complicada, ¿no? De 10 o 12 capas que se repiten y se repiten y se repiten, puede ser una capa, otra capa, una capa, otra capa, una capa, otra capa. Ahora, puede ser algo tan sencillo como eso, ¿vale? Nada más el chiste es que tenga muchas repeticiones, eso sí. ¿Sí se entiende? Pues el periodo ese podría ser en realidad de una sola capa. ¿Sí? Ahora, les decía, uno puede construir ahora un material que se vea más o menos así. Y luego un cacho con aire y luego otra columnita de estas, ¿no? No. Ah, lo que es grande. Exacto. Y luego hacia atrás, ¿no? Tendría y acá vendría otro, ¿no? No soy muy malo para dibujar, ¿no? Pero creo que se entiende la idea, ¿no? Entonces hacemos si lo viéramos desde arriba, pues se vería así, ¿no? Una serie de cuadritos, de columnitas repetitivas. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y esto lo que me genera es un cristal fotónico bidimensional y podemos hacer el formalismo. Y es esto mismo, nada más que la K ahora, en vez de ser simplemente un escalar, pues va a pasar a ser un vector bidimensional, ¿no? Y en principio podríamos hacer cosas más complicadas. Podríamos hacer cubitos. Donde aquí luego la tenemos acá.
y luego vendría otro aquí, y luego vendría otro acá. No sé si se está entendiendo lo que estoy construyendo, pero sería algo así como, háganse de cuenta, como un tablero de ajedrez, pero donde encima le ponen uno desfasado por un periodo, ¿no? Y arriba le ponen otra vez otro, y se vuelve un arreglo que ahora es periódico en las tres direcciones. ¿Sí? Esto es periódico en dos direcciones, ¿no? Pero esto ahora podría ser, o sea, tenían repetición hacia acá, hacia allá y hacia allá, y pueden generar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de objetos, con cualquier simetría que se les ocurra, ¿no? Pueden hacer una red cristalina cúbica centrada en las caras, en el cuerpo, hexagonal, trigonal, y cualquiera de las redes de Bravais la pueden construir, ¿sí? Ahora, en vez de poner un potencial periódico, lo que ponen es un arreglo periódico de índices de refracción, ¿sí? Y entonces eso les va a dar lugar a algo que tiene, pues incluso un comportamiento anisotrópico, ¿no? Que ustedes pueden modelar. ¿Cómo lo pueden modelar? Eligiendo los distintos índices de refracción presentes y eligiendo el tamaño físico de los objetos estos, ¿sí? Entonces ustedes pueden conferirle propiedades de transmisión o de no transmisión de la luz, pues a su gusto esencialmente. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿O no está padre? Chido. ¿Sí? Entonces, pueden desde utilizar capas, digamos, relativamente desordenadas, ¿no? Es decir, que no tengan periodicidad, donde ustedes vayan cambiando el índice de refracción y los espesores, tal que generen un espectro de transmisión o de reflexión, tal como ustedes lo quieran, ¿no? Eso es lo que es hacer recubrimientos dieléctricos, y los pueden luego ir a fabricar aquí al laboratorio de películas delgadas, ¿no? Y eso está fácil, ¿no? O sea, matrices de transferencia, hacen sus matrices, cambian los espesores de manera adecuada, ¿no? Sí. Hasta que les da el espectro que ustedes quieren, el espectro de reflexión o de transmisión, por ejemplo, que sea antirreflejante sobre todo el espectro visible. Ya que pasa en el infrarrojo y en el ultravioleta no les preocupa, ¿no? ¿Sí? Si es reflectivo o no, pues, da igual, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo muy transmisivo sobre el visible. O pueden hacer otro tipo de cosas. Pueden hacer, por ejemplo, un divisor de haz. Quieren que sea 50% transmisivo, 50% reflectivo. Bueno, pues cambien los espesores, ¿no? Y hagan que tenga ese comportamiento. Lo pueden hacer dicroico, es una palabra que ha salido aquí recurrentemente en el curso, ¿no? O sea, ustedes pueden agarrar y decir, quiero que sobre esta parte del espectro sea altamente transmisivo y sobre esta parte del espectro sea altamente reflectivo. Y con eso separan luz por abajo de cierta longitud de onda de luz por arriba de cierta longitud de onda. ¿Sí? Pueden hacer filtros más, bueno, aquí ya quedamos que no había electrónicos, ¿no? Pero cosas más parecidas a un filtro, por ejemplo, pasabandas. Pueden elegir que sea altamente reflectivo sobre un cacho más o menos amplio, excepto en una bandita muy pequeñita donde puede hacerse transmisivo. Y entonces con eso hacen un filtro que sea selectivo a cierta longitud de onda nada más. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve que esto es como muy, muy poderoso? ¿Sí? En fin, ustedes pueden, a partir de jugar con los espesores de sus capas, ¿no? Bueno, y el número de capas, obviamente, generar dispositivos con básicamente el comportamiento que quieren. De hecho, los mejores espejos que se pueden crear no son espejos metálicos, como los que están ustedes acostumbrados a ver, sino son espejos dieléctricos. Con un conjunto de estas capas, uno puede hacer al material, a la capa altamente reflectiva, ya sea en una longitud de onda o en un cacho amplio del espectro. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Incluso en el visible. Incluso en el visible, o en el infrarrojo, en donde ustedes quieran. Ustedes eligen adecuadamente los espesores y hacen que la parte altamente reflectiva esté donde ustedes quieren. Claro.
¿sí? De hecho, los metales, ¿no? Por ejemplo, en el infrarrojo, pues el infrarrojo cercano, el oro es el más reflejante y es algo así como 98% reflejante, ¿no? Es decir, hay 2% que sí lo absorbe el oro. Y entonces, si ustedes toman un láser, por ejemplo, de 1 kilowatt, ¿no? Se quedan con 2%, son 2 watts. O sea, el espejo se queda a 2 watts, ¿no? 2 watts es muchísimo. Ujú. Van a terminar deteriorando su espejo. ¿Sí? Pueden hacer espejos dieléctricos con 99.9999% de reflectancia. Y entonces, en vez de trabajar con un láser de 1 kilowatt, pueden trabajar con un láser de 100, 200, 300 kilowatts y su espejo no les pasa nada. No solo eso, lo poquito que se pierde en su espejo dieléctrico no es por absorción, sino es un poquito que pasa. Entonces tampoco afecta al espejo dieléctrico. ¿Sí? Entonces son espejos que son mucho más reflectivos, pero además son mucho más robustos. O sea, aguantan potencias mucho más altas. Los espejos para alta potencia son dieléctricos. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, pues todas estas cosas son importantes, ¿no? Váyanse a dar una vuelta ahí al laboratorio de películas delgadas después, ¿no? Octavio es el responsable y pues díganles que les enseñen cómo se hace, ¿no? El depósito y todo eso. Y ahí tienen muestras y se ve todo ahí. Salen unos colores muy bonitos y diseños y demás, ¿no? ¿Sale? ¿Sí estamos? Ok, muy bien. Bueno, pues más allá, digamos, de todas estas cosas que sí son ya muy realistas, ahora voy a hablar un poquito de casi de futurear. No, en realidad son cosas que ya se están haciendo. Pero hay un problema abierto, ¿no? Y de nuevo, hoy vamos a hablar como de muchas cositas así que pueden ser pues, temas abiertos de investigación, ¿no? No necesariamente temas que yo esté abordando, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo se hace la integración de la óptica? Es decir, en principio, algo que sería deseable sería sustituir los circuitos electrónicos por circuitos ópticos, ¿verdad? La luz sería mucho más eficiente, más rápido. En fin, trabajar con luz tiene muchas ventajas. El problema es que hacer un circuito integrado óptico está complicado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo harían? Fibras. Sí, Con con fibras. fibras. Bueno, una forma sería haciéndolo con fibras, ¿verdad? Como que suena que... Pero con eso podría hacer como un circuito macroscópico, no un circuito integrado. El equivalente a un microprocesador. Necesita una Óptico. No, está bien, ¿no? Con fibras puede ser como un circuito así como el de un radio a bulbos, ¿no? Una cosota así. Y entonces conectas esto con esto, esto con otro. Y ahí vas haciendo tu circuito. Y está bien, ya puede ser, digamos, circuitos relativamente simples. Pero el chiste es que yo quiero meter una cosita de este tamaño. Sí. Conexiones ópticas, cosas que van, que suben, que bajan, que... en fin, digamos, microelectrónica, por llamarlo de alguna forma, óptica. Eso, No, entonces, microfotónica. Pues mira, uno necesita, por ejemplo, el equivalente en electrónica, un amplificador podría constituirlo un medio, digamos, medio como los láser, láser, digamos, exacto, ¿no? que simplemente mete una onda y del otro lado sale más Pero grande. no te Por vayas ahí lo tienes. tan adelante, así, tú estás hablando ya de cómo hacer componentes así muy, muy particulares. No, porque ¿cómo como el hacemos la microprocesador integración? está... ¿Cómo haces un circuito impreso? Bueno, el equivalente a un circuito impreso. Porque es que, vamos a algo más simple, digamos, si uno quiere hacer el equivalente a la electrónica, necesitaría saber cómo construir diodos, cómo construir transistores, y con eso ya tiene un montón de cosas, porque luego sería pasar a cómo Sí, hace pero la una... pregunta no es tanto los Transmisión, como los cables en el... Ah, sino ok. más bien cómo pistas hacer la en- integración. Ujú. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto en un bloque así monolítico? Mm. En fin, ¿no? Sí, ya O sea, te entiendo. yo entiendo que está el problema de los componentes. Ujú. Algunos de ellos ya más o menos se han Más o resuelto menos. cómo hacerlo, otros no.
Pero son cosas separadas. Ahorita Pero la estoy pregunta es cómo vamos, o sea, una vez que ya tengamos resuelto cómo hacer un amplificador y un no sé qué, y un transistor y lo que sea, Ujú. ¿cómo le hago para hacer, para integrarlo? Esa es la pregunta. ¿Qué es monolítico, profesor? En un solo bloque, pues. Ujú. ¿Cómo hacer para integrar? ¿Cómo hacemos para integrarlo? Alan, ¿Perdón? ¿cómo se integra? Para hacer electrónica integrada, LSI. fotónica integrada, MSI. óptica integrada. Sí, no sé. Light Scale Integration. ¿Sí? Entonces estaríamos primero como guiar luz en escalas espaciales muy pequeñas, ¿no? Esa sería como la clave. Poder de alguna forma confinar la luz y guiarla de manera adecuada en espacios muy pequeños. Si uno tiene material y, digamos, una capa monolítica a la que le pueda cambiar como los índices de refracción, puede crear como la especie de, como fibras ópticas al interior. Es decir, suponga que tiene esta fuera la hoja y entonces que deposita Esa de forma podría tal de ser. que aquí fuera más índice de refracción, de muy alto, aquí también muy alto y aquí un poco más bajo. Entonces cuando uno guía, pues se va como fibra, ¿no? Por reflexión Podríamos total hacer interna. este tipo de cosas, ¿no? Con guías de onda planas. Sí. Que en realidad fue el único tema que sí me salté en este curso. Ujú. No, tú decías que tenía nada más cubierto como 30%. Según yo llevo más, ¿eh? Según yo llevo más. Pues se iba a lo que iba. No. Eso se puede discutir, Eso pero se bueno. puede discutir. Ajá. No, pero, o sea, el de ondas planas ese sí me lo sé, debo confesar. Ok. Pero, en realidad, las soluciones son muy parecidas a las de las fibras ópticas. O sea, todo lo que se hizo con fibras ópticas es trasladar una masa a una geometría ahora rectangular, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tampoco tenía mucho sentido. Ujú. Pues en vez de una geometría cilíndrica, ahora es una geometría Sí, exacto. rectangular, ¿no? Ok, digamos, una forma sería a lo mejor, con eso podría ser como circuitos impresos, ¿no? Ujú. Digamos, mesoscópicos, o más bien, ya casi macroscópicos, ¿no? Pero de nuevo, ¿y cómo le hacemos para integrar eso? O sea, para hacer un chip óptico. Pero con eso no es suficiente. Con eso no es Hola. suficiente. Todavía esas pistas son muy grandes, ¿sí? ¿Y por qué no puede hacerte que esto sea más pequeñito y ya? Pues la pregunta es, ¿se podrá? De hecho, creo que no se puede. No se puede por ese campo. Sin embargo, contamos con esto. ¿Sí? Voy a poner ahorita, imagínense un cristal fotónico de estos, ¿no? Vamos a pensar ahorita en uno bidimensional. Lo voy a ver nada más desde arriba, entonces. Todos son cuadritos, ¿eh? Mal dibujados. ¿Sí? Entonces, esto es infinito, ¿no? O al menos es muy grande. Y ahora lo que quiero es, por ejemplo, llevar luz de un lado a otro. Una cosa que puedo hacer es introducir un defecto en el cristal fotónico. Las escalas de longitud aquí, acuérdense, son lambda medios, ¿no? O incluso más pequeños. Ok. 100 nanómetros, las escalas de longitud típicas. Sucede que, o sea, aquí el material sigue para acá, ¿no? ¿Y entiende por un defecto simplemente retirarlos o qué? Sí, retirarlos. Ok. Retirar los pedestales, ¿no? Que están en esta zona. ¿Sí? Bueno, pues sucede que la onda, supongan que sintonizan este cristal fotónico de tal forma que esté prohibida la propagación de la onda a la longitud de onda que van a trabajar, vamos a decir 500 nanómetros, por dar un número, ¿no? Entonces, la luz no se puede propagar en el medio, ¿no? Si yo no pusiera este defecto, no pasa la luz por ahí. ¿Sale? Sin embargo, en este defecto pues, se rompe eso. Y entonces, una onda plana que llega aquí, ¿no? En esta región se acopla. Y lo que tenemos es que hay propagación. Estas escalas de longitud sí son compatibles con digamos, el micro o nano fotónica, ¿no? ¿Sí? Y esto se puede integrar en Al todas las transistor. formas más complicadas que se pueden. O sea, la geometría aquí no es un problema, ¿no?
O sea, yo aquí podría luego seguir No sé si entendí bien de todo el problema, pero ¿y cuando pasa la onda no pasa hacia los otros cuadritos? No entra porque en este material periódico está prohibida la propagación de la onda. Correcto. Pues la onda se mantiene por aquí, pero puedo hacer cosas más o menos como... Profesor, ¿y eso no hay posibilidad que de pronto, así como cuando se ve como la mecánica cuántica, que aunque esté prohibido, tunela? Sí, bueno, se te pueden escapar algunos fotones, ¿no? O sea, fotones individuales sí se te pueden escapar. Ujú. Pero el punto es que esto puede guiar muy bien la luz. Y pueden hacer estructuras como estas, en las que luego hagan, por ejemplo, un divisor. Ujú. ¿Sí? O sea, hacer una Y, ¿no? Y recombinar. Y en estos puntos aquí pueden meter materiales activos. Por ejemplo, un material electro-óptico, ¿no? Que rote la polarización, ¿no? Y que si además de alguna forma pueden poner un polarizador ahí, pues ya tienen una celda Pockels, ¿no? Una celda Pockels integrada. Ajá. Integrada a todo esto. Y eso funciona un poco como un transistor, ¿no? Bueno, Ujú. esto se llama Va a ser como un switch, más bien. como un switch. De hecho, sería Como un transistor operando. básicamente, sí, como Viene en corte y saturación. sí, Ajá. como un transistor en corte y saturación, ¿no? Pero incluso uno la puede utilizar como un modulador. Claro. O sea, uno puede poner un voltaje intermedio, tal que en vez de hacer una rotación de 90 grados, haga una rotación de 45 y entonces deje pasar cierta fracción para acá y cierta fracción para acá. Y entonces sería. Ajá. Y uno puede luego meter materiales, bueno, una serie de otros materiales, ¿no? Activos que permitan mezclar ondas, ¿no? Sumar frecuencias, ¿no? Materiales no lineales, en fin. Entonces, uno puede con esto, en principio, hacer óptica integral, en principio. ¿Sí? El chiste es nada más poder hacer estas estructuras, ¿no? Nanométricas, relativamente complicadas. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Entonces, esta es, digamos, una de las técnicas, por así llamarlo, ¿no? Que están dando solución o son de las cosas que están explorando como posibles soluciones a hacer óptica integral, ¿no? Cristales fotónicos. No es la única. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. 15 minutos. Vamos a ver. Hay otro efecto que ahorita lo voy a describir así clásicamente de manera muy, muy sencilla, ¿no? Piensen en una superficie metálica, ¿no? Entonces,